Está Alejandro Avendaño. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido a Última Conexión. Hoy día último programa especial de debates del Consejo Regional, ¿ya? Técnicamente a 26 horas de que sean los cierres de campaña, así que nosotros vamos a contribuir con este último debate y contarle que los consejeros regionales, los CORE, son órganos públicos colegiados de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador dentro del ámbito propio de competencias de los gobiernos regionales, encargados de hacer efectiva la participación de la ciudadanía y ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional le encomienda, existentes en cada una de las regiones que se divide nuestro país. Estos consejos regionales, junto a los intendentes respectivos, integran los gobiernos regionales. Fíjense ustedes que fueron creados en una reforma constitucional del año 1991 e implementada con la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del año 1992. Desde el 2014, los consejeros regionales son elegidos por sufragio universal, en votación directa por periodos de 4 años, teniendo la posibilidad de ser reelegidos. Ya, le vamos a dar la bienvenida a los invitados el día de hoy. Se hizo el sorteo, como corresponde, en nuestra pecera. Saludar a mi equipo. Primero, Leito Gusto del Control Master. Buenas noches. La dirección de televisión a Camilo Jerez. A mi productora Patricia Vargas Báez y editora web Carola Chávez y el departamento de prensa con Guillermina Tenea. Ya, en el sorteo, en el primer lugar quedó el señor Juan Bukosic, candidato del Partido Comunista. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá. ¿Letra y número? F134. F134, ya. Segunda posición del sorteo, don Miguel Sierpe, actual consejero regional, expresidente también de este organismo. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto, Juan, un gusto de verte, Joaquín y Jorge, que hemos compartido en el Consejo Regional en alguna ocasión. ¿Letra y número? L148. Ya. Perfecto. Tercero, un Joaquín Vázquez de Bópoli. Hola Alejandro, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá una vez más en el debate en Radio Polar. Así que ansiosos por el que sea el fin de semana, ¿no es cierto? Ya queda poco. Y mi número es el E122. Ya. Y don Jorge Balich, que va como independiente pro. No, soy militante. Militante. ¿De? RN. De Renovación Nacional. Buenas noches. Gracias por haber invitado a participar en este debate. Un debate de amigos. Aquí nos están jugando ni la vida ni la muerte. Por lo tanto, estas conversaciones que uno puede compartir creo que son bueno, interesantes. Y yo soy Entel, E123. ¡Ah! Ya, chicos, vamos a comenzar entonces con el primer tema que en algún principio trajo satisfacción para los magallánicos, pero después, uno haciendo la consulta acá, llegándonos las respuestas de la gente, como que no le gustó mucho el tema del cambio horario. ¿Cuál es su postura con respecto al tema del cambio horario? Si fue a favor o en contra, y por qué. Doctor Bukosic. Bueno, 2 minutos. El tema, desde mi punto de vista, es a favor, digamos, de la calidad de vida de los magallánicos. Si bien es cierto, no es un tremendo cambio ni ninguna cosa significativa, pero tener un poco más de luz en las tardes del invierno, sin duda que mejora un poco el bienestar, digamos, porque uno no sale de la pega y todavía hay un poquito de luz, hay algunas posibilidades de hacer algunas cosas un poco más al aire libre, digamos. A mí me tocó participar en esa discusión fuertemente en el año que tuvimos ese que no cambió la hora y la verdad es que hicimos bastantes consultas y participamos en discusiones con neurólogos, con expertos en sueño, con el ministro de Energía en ese tiempo y en la Universidad de Magallanes. Y yo creo que todos coincidimos en que básicamente era preferible tener esa hora más de luz. Y claro, se generaba este temor de qué podía pasar, si era complicado el tema de que la hora fuera distinta en el resto del país. Pero la verdad es que en la práctica yo diría que no tuvo ninguna repercusión mayor, salvo algunas personas que se quejaban por la telenovela, porque tenían que estar más tarde haciendo algunas cosas. Pero
La verdad es que yo creo que es una buena opción y creo que debería mantenerse así, con este diferencia horaria que nos permite tener un poco más de luz en el invierno. Perfecto. Entonces, de acuerdo, tengo... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya. Miguel Sierpe. Bueno, por supuesto que el cambio de uso horario yo lo comparto, pero creo que la palabra autorizada es precisamente Juan por su condición de médico psiquiatra. Entiende la situación. Yo la verdad es que creo que el sacrificar una hora más de oscuridad en la mañana y una hora menos en la tarde en general, es probable que todavía nosotros, a pesar de que no somos nada tan jovencitos, no nos afecte directamente, pero ya las personas a medida que tienen mayor edad, yo conozco gente que ha usado, digamos, inclusive el cambio de ciudad y se ha ido a vivir a Arica en los tiempos de invierno, los que tienen las posibilidades de hacerlo, jubilados, en vez de comprarse un departamento en Santiago, se compran un departamento en Arica para poder tener más luz. Y a mí me parece que es un tema relevante el haber conseguido, mira, más que el uso horario, yo creo que eso nos abrió la puerta a canalizar una serie de situaciones que en Magallanes son diferentes y yo creo que hemos estado en el proceso que hoy día, y por el tema que tú planteaste al comienzo, que es la elección directa por votación popular de los consejeros regionales, está la voz del Consejo Regional y la voz de la región, yo diría que está bastante más potente para ser escuchada por el nivel central. Yo creo que fue una primera cosa y se agradece, digamos, que se haya sido acogido por el nivel central, una demanda que, por supuesto, nunca va a estar compartida por toda la gente, pero yo creo que es de un tremendo beneficio para la gente. A nosotros, de repente, para manejar en la mañana temprano es bastante oscuro, pero también en la tarde ya no es tan oscuro, sino que podíamos entrar con luz día a Magallanes y eso a los que trabajamos fuera de la ciudad nos ha servido. Y yo en términos generales encuentro que por lo menos genera mayor ánimo y mayor estado anímico favorable, digamos, mayor cantidad de luz en la tarde. Así que es mi opinión al respecto. Muy bien. Joaquín Vázquez. Bueno, igual recalcar la importancia que tiene que logremos tener un horario diferenciado del resto de Chile. Claramente un reconocimiento a la situación, a la aislación geográfica que vivimos acá los magallánicos. Quién sabe, para la gente que vive en la ciudad el impacto no es tan fuerte. Yo, más que malos comentarios, he encontrado algunas quejas por el desfase en horarios de programas de televisión, Sí, claro. a veces en el funcionamiento de la banca. La dueña de casa llamaba mucho que la Claro, entre el funcionamiento de la banca, entre Punta Arenas y Santiago, que cerraban a distintas horas. Pero mayores complicaciones no se vivió. Quién sabe, para los más afectados sean las personas que trabajan al aire libre, ¿no es cierto? Gente que está en la pesca, en la ganadería, y que ven retrasada su inicio de actividades una hora en la mañana con este cambio. Pero por otro lado, la cantidad de horas de luz en el día no varía, ¿no es cierto? Sino que cambia, se corre un poco la ventana de luz más hacia la tarde. Así que en general yo estoy de acuerdo, pero también sería bueno escuchar un poco la opinión, hacer una encuesta a los ciudadanos a ver cuál es la opinión general. Creo que complicaciones no tuvo, es un buen inicio como para tener un reconocimiento que nuestra insularidad, nuestro alejamiento del resto del país hace que la realidad sea diferente. Y me gustaría saber un poco más de qué opina la gente al respecto. Yo, la verdad, que soy un poco indiferente hoy en día al cambio de horario. Ya, perfecto. Jorge Balich. Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente. Yo no tengo un estudio científico que pueda haber tenido Juan mirándolo desde el punto médico. Pero yo creo que el cambio de horario altera el funcionamiento de cómo funciona uno, digamos. Altera, por ejemplo, ir al registro civil, ya tienes un problema con respecto al horario de Santiago porque hay un desfase. Siempre va a funcionar de acuerdo a cómo funciona el centralismo, cómo funciona el resto del país. No tengo una apreciación si fue bueno o malo, la verdad, las cosas. Pero sí comparto lo que dice Joaquín. Quizá habría que tener una opinión más universal de qué es lo que opina la gente, no hacer un grupo pequeño decidir. Yo creo que quizá, porque también yo he escuchado hartas quejas de que no le gustó el funcionamiento de esto, o sea, hay que ser honesto. Entonces, quizás habría que ampliar bueno, queda un año más, son 2 años Por decreto. por decreto. Por lo tanto, seguramente el próximo año va a estar.
Pero quizá para seguir habría que hacer una mirada más grupal, más de preguntarle a las juntas de vecinos qué opinan, a hacer más grandes números de opiniones. Eso es lo que yo puedo opinar con respecto al cambio horario. Perfecto, Jorge. Ya, vamos a pasar a otro tema. Hace 23 años, el ex senador José Ruiz de Giorgio hace la creación del FONDEMA, el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Sin duda que ha traído sus aportes y para el tiempo, ¿no? Estamos hablando hace 23 años, fue un hombre muy visionario para lo de la región de Magallanes. ¿Cuál es su postura actual hoy día? ¿Cómo está funcionando el FONDEMA? ¿Y qué cambios le harían desde el Consejo Regional? Juan Bucosí. Bueno, yo primero tengo que decir que tengo poca información respecto a lo que ha pasado con el FONDEMA, pero tengo la impresión de que la mayoría de esos dineros todavía no han sido ocupados en la región, que están, digamos, en espera de tener proyectos para usarlos, digamos. Yo creo que obviamente el hecho de que haya existido ese proyecto, esa ley, digamos, que nos favorece, que nos facilita tener algunos recursos que son propios generados en la región. Creo que eso es bueno, es favorable sin duda, pero tengo la impresión de que los fondos están un poco emposados, digamos. Ese es mi conocimiento, pero no tengo un conocimiento muy profundo al respecto. Perfecto. Miguel Siempre. La verdad es que venía con el ánimo de tratar de no tener ninguna diferencia, pero no la puedo no tener porque los fondos que ha entregado el FONDEMA en Magallanes alcanzan alrededor de 80.000 millones de pesos y para gastar el año 2018 solamente hay 8.000. O sea, ahí se han gastado 72.000 millones de pesos, FONDEMA, el 90% de la plata que se ha generado. Otra cosa es que podamos decir si se ha gastado tan bien o se ha gastado no tan bien, porque el proyecto es amplio. El proyecto, si bien es cierto, la creación de José fue, digamos, con la orientación de que se pudieran ir de alguna manera dos cosas importantes. Primero, decir que el FONDEMA fue creado para paliar de alguna manera la deuda histórica que el país a nivel central tiene con la región de Magallanes, que hace 75 años saca y extrae los hidrocarburos de la región, y hace 20 y tantos años desde que sacó la ley José Ruiz recién hay un reconocimiento. O sea, la deuda del Estado con Magallanes, producto de la extracción de crudo en Magallanes y de gas, ha sido, digamos, de 70 años y 20 nos han pagado. Y con 20 años se han hecho hartas cosas. Lo que sí quiero explicar que el FONDEMA es bastante amplio porque en el espíritu y en el reglamento de la ley establece que también se puede usar para cosas sociales, no solamente temas productivos. Entonces hay gente que defiende la idea de que sean solamente elementos de carácter productivo y hay otros que hemos pensado en algún momento que se merece, digamos, también porque dentro del fomento también está, y dentro del tema de la economía también hay un factor importante que en el tema. Entonces se han ocupado en algunos colegios, en algunas cosas importantes, y yo creo que es probable que se pueda corregir, pero no nos olvidemos primero corregir de que del gobierno regional y del consejo regional no podemos hacer nada. Yo por lo menos quiero ser en eso muy expresivo porque no es el caso de estos candidatos que están acá. Con Joaquín tuve la oportunidad de conversar, con Juan también, con Jorge conocemos y Jorge conoce bastante el funcionamiento. Desde el consejo regional no se puede hacer ninguna alteración de la ley. Y eso hay que dejarlo más o menos claro. Tiene que pasar por legislativo. Por supuesto, nosotros no solamente, ni siquiera nosotros mandamos proyectos. Los proyectos los manda el intendente y los aprueba el Consejo Regional. Entonces, una ley como el Fondo de Desarrollo Magallanes solo es responsabilidad de los parlamentarios. Claro, que es un tema también a tomar en cuenta porque, bueno, vamos a elegir el domingo no solo core, como ustedes, sino 3 diputados. Y a ellos, yo también me gustaría ver un trabajo más cohesionado entre el Consejo Regional y nuestros diputados y senadores, porque son temas de región que a todos nos interesa. Y como dice Miguel, es el legislativo el que tiene que modificar este tipo de leyes. Joaquín, tus 2 minutos. Bueno, Miguel lo ejemplificó bastante claro el tema del FONDEMA en los últimos años. Sí se ha utilizado. Representa, en el fondo, se alimenta de los ingresos que se generan por los hidrocarburos. Estaba pensado, y mi visión, la verdad, que era más que nada para fomento de la actividad económica y el desarrollo de la región. Se ha usado para otras cosas también, pero a veces también es por la falta de proyectos o falta de iniciativas que llegan al core, y lamentablemente no hay suficientes iniciativas para fomentar la economía y ciertos sectores productivos, ¿no es cierto? Que es lo que le gustaría
O sea, yo creo que esa era la intención, generar nuevas actividades económicas con el Fondema que vayan reemplazando el tema de los hidrocarburos. Por eso fue muy visionario el fondo, porque en el fondo se anticipaba que en algún momento los hidrocarburos pudieran dejar de contribuir a la economía regional, que hoy en día está un poco ahí complicada la cosa. Entonces, a mí me gustaría que se fueran, ojalá, la gran parte de estos fondos a emprendimientos de distintos índoles y a financiamiento a través de Corfo, idealmente, que es la entidad que tiene más concursos para el fomento de la producción o el desarrollo de nuevas actividades económicas dentro de la región, y de repente se podría nutrir un poco los recursos que ya tiene Corfo con el Fondema. Eso sería mi apreciación respecto al tema. Se está haciendo. Se está haciendo. Entonces, habría que seguir esa línea, seguir potenciando y ver cómo también facilitar la postulación de empresarios y emprendedores de todo tamaño para que los fondos se utilicen y no queden estancados y que al final se terminan destinando a otras obras que también son buenas, pero no eran el motivo principal. Perfecto, Joaquín. Jorge Vale. Sí, yo creo que José Ruiz, como legislador, y cuando propuso la ley del Fondema, yo creo que tuvo una mirada de lo que él veía que podía pasar en el futuro cuando empezara a bajar la producción de los hidrocarburos en Punta Arenas, y dijo, hagamos una ley que invite estas plata que vamos a juntar para que las empresas que están trabajando, cooperando a ENAP, pudieran tener la posibilidad de hacer emprendimiento y poder desarrollarse. Yo creo que fue la mirada principal que tuvo para que no se produciera una cesantía a medida que hubiera ido bajando el tema de la producción de petróleo. Nosotros, cuando fuimos consejeros, tuvimos muchas discusiones. Miguel, te recuerda que nosotros decía, al final estábamos usando el Fondema, usando como cemento para tapar las calles, como que se había perdido el hecho, la real... El espíritu de la idea que tenía claro. Con respecto a... Claro, el espíritu. Claro, pero cuando tú tienes plata y las necesidades son grandes, al final los consejeros regionales optan por buscar proyectos que al final favorezcan al desarrollo de Magallanes, y así ha sido el Fondema. El Fondema recibe alrededor de, ¿cuánto? ¿500 millones de pesos al mes? Eso era lo que pasaba, pero cuando bajaron los CEOP estamos en el orden de los 250 millones de pesos al mes. Ya, 500 millones de dólares. 500 mil dólares. Eso sí, un poco menos. Entonces, como tú ves, estamos hablando de casi 3 millones de dólares al año, que uno suma. Pero me parece que hay que tratar de buscar una forma de que en alguna medida vaya sustentando lo que fue creado, que las empresas, los grandes emprendedores podrían usar esa plata para poder desarrollar sus empresas en el futuro. Perfecto. En todo caso, lo importante, ¿sabe qué es lo que solamente va a aportar en el ánimo de no discutir, sino que aportar a lo que plantea Joaquín? Efectivamente se está haciendo a través de la Corfo proyectos de emprendimiento, digamos, que están financiados por Fondo de Desarrollo, y hay una serie de proyectos tecnológicos. Y lo otro que es solamente recoger una cosa. Cuando uno se coloca y se mete, digamos, en las cosas, porque uno en el consejo pareciera que no, pero uno tiene que estudiar harto. Y cuando nosotros hicimos, el tema era para cosas productivas, no de pavimento. Pero de repente el pavimento, cuando nosotros hablamos del pavimento que tenemos hoy día hacia el sector de Monte Aymon, eso significa incorporar a la producción y al desarrollo también, son los emprendimientos que están por el lado. Sí. Entonces yo estoy empeñado, ya en varias ocasiones lo he planteado, que estas plata, por ejemplo, la deberíamos ocupar para electrificar y unir y conectar eléctricamente todo lo que es el sector de Monte Aymon hasta Punta Arenas y lo de Puerto Natal hasta Punta Arenas, porque tenemos una cantidad de iniciativas que podrían entrar, digamos, con fondos del desarrollo de Magallanes, y no es tan caro. Y no es tan caro porque electrificar hasta el kilómetro 40 costó del orden de 500 millones de pesos, 30 kilómetros. Entonces, si nosotros lo colocamos y lo hacemos en un par de años, podríamos tener completamente conectada la región. Yo quisiera hacer una cosa, que tú dijiste algo que es súper interesante, la importancia de los parlamentarios en participar. Yo no sé cuántas veces participaron, porque por derecho propio los diputados pueden asistir a las reuniones del CORE. Claro.
Bueno, Son abiertas las sesiones. claro, menos ellos pueden participar. Claro, con Como voz. los consejeros no tienen ninguna posibilidad de presentar proyectos porque la ley no se lo permite, para eso está el intendente que lo haga, pero sí en una reunión con la participación de los parlamentarios, los consejeros pueden sugerir a los señores parlamentarios presentes que pueden ayudar en hacer estas cosas, de facilitar. Ellos son los legisladores, ellos son los que están en el Congreso y pueden ayudar de verdad a hacer muchas cosas que hoy día la ley tiene muy amarrado algunos conceptos. Yo no sé cuántas veces estuvieron los parlamentarios. En este periodo, Miguel. ¿Cuántas veces fueron los parlamentarios? Voy a decir que estoy quedando viejito, que no me acuerdo mejor. Entonces, Puedo decir simplemente que el diputado Morano estuvo la semana pasada, nada más. Y porque es de la que me acuerdo, de la senadora y el senador Bianchi hace un tiempo atrás, y me parece que todos han ido, pero muy poco en realidad. Bueno, Justifican que en realidad el Consejo tiene reuniones por reglamento porque así lo estimuló los 3 primeros lunes del mes. Y ellos están en esa semana de trabajo. Y la semana distrital que dejan la última semana, generalmente el Consejo no tiene reuniones. Bueno, supongo que esa es la justificación, yo tengo que mezclar, pero prefiero no entrar en cifras porque como estamos en periodo de elecciones se puede enojar alguno conmigo. La piel está más sensible. En una de esas hay alguno que no vote por mí. No se trata de armar polémica. No, pero si es poca, es escasa la participación de los parlamentarios. Alguna vez cuando estuvimos nosotros invitados y exigimos que tienen derecho, o sea, ellos están establecidos. Sí, lo que pasa es que hay que... En realidad no, prefiero quedarme hasta ahí nomás, seguir con el programa porque tendría que decir que hay un tema en la ley que es bastante complicado porque se habían tirado inclusive con participar activamente en la reunión del Consejo, pero tener derecho a voz también, y voto. Eso estaba discutiéndose en el Parlamento. Ah, sí. Sí, claro. Yeah. No me cambia la cosa. Pero bueno, entonces por eso que es como que un core vaya al Congreso. Por eso, por eso que nosotros no nos empeñamos mucho en que vayan. No, sí, está contemplado en la ley de administración de gobierno regional. Estar presente en la reunión del Consejo al menos va a tener la visión de lo que está pasando en Magallanes, escuchando a los consejeros. Los consejeros tienen una opinión importante y valedera, pero hay que escucharlo. Sí. Ya, vamos a otros temas. Desde hace mucho tiempo, de la vuelta a la democracia, en realidad que cada uno de los presidentes que han pasado han prometido la famosa descentralización. Un tema tan importante para el desarrollo de una región tan extrema como es Magallanes. Y me voy a apuntar específicamente en este último periodo de Bachelet, donde planteó una comisión de expertos para descentralización. 33 personas fueron convocadas por la presidenta, presidido por el periodista Esteban Valenzuela, exalcalde de Rancagua, y le entregaron un informe a la presidenta. En ese informe, entre otras cosas, pero vamos a lo puntual, señalaba, por ejemplo, hablando de descentralización, la eliminación de algunas comunas rurales. En el caso específico de Magallanes, Río Verde y Timauquén. ¿Cuál es su postura sobre esa opinión que entrega este consejo? ¿Cuál es su postura sobre eso? ¿Y cuál es su postura también al desarrollo? ¿O tenemos que desarrollar más estas comunas chicas? ¿O se tienen que eliminar simplemente como dice esta comisión? Juan Bucosí. Bueno, en mi opinión creo que hay ciertas comunas que tienen una cantidad de habitantes que es muy, muy pequeña. Que muchos de esos habitantes en realidad solo van a votar allá el día de la elección. Y yo estuve en Timauquén hace unos días atrás y no había prácticamente nadie viviendo allí. Es una región bastante, o sea, una comuna bastante pequeña. El Río Verde igual es una comuna pequeña que tiene muy poca población. Y a mí me parece que por un tema de gasto, digamos, podría ser preferible desde mi punto de vista que no haya alcaldes en esas comunas, sino que sean comunas que sean integradas, digamos, a la comuna de Punta Arenas, como es esta elección del CORE, digamos, incluye varias comunas. Yo creo que perfectamente podría, no sé si eliminarse, porque lo que ya existe puede ser un costo para las personas, pero yo creo que no deberían crearse más comunas. De hecho, está la idea de algunos de crear una comuna en Río Verde, cosa que no me parece a mí que se justifique. Creo que... En Río Seco, perdón. O sea, perdón, en Río Seco.
creo que no se justifica. Pienso que es preferible que todo el gasto que implica la administración de una comuna se ocupe a lo mejor en el desarrollo de ella y no tanto en el gasto digamos, burocrático y administrativo. Pero entiendo, Juan, entonces que tu postura es no eliminarlas, sino no crear más nuevas. O sea, crear más nuevas no, por ningún motivo. Pero eliminarlas creo que requiere quizás de un estudio un poco más acabado de las personas que están encima de esos temas y que conocen con mayor profundidad las consecuencias que podría tener el terminar con esas comunas. A mí, a priori, me parece que habría que considerar la posibilidad de terminar con esas comunas, estudiando obviamente cuáles son las consecuencias negativas que podría tener. Perfecto. Miguel Sierpe. Te decía que eras pesado porque me vaya a hacer pelea con el intendente, ¿no? A ver, yo me caracterizo por decir siempre lo que pienso, puedo estar equivocado, quién sabe en ocasiones, pero yo no me voy a quedar callado. Yo voy a decir que simplemente la descentralización es un discurso que usan todos los gobiernos para llegar al poder, sí, y no han avanzado en nada. Acá la descentralización se la fueron comprando. Cuando nosotros partimos en el Consejo Regional ganábamos 100.000 pesos y teníamos más atribuciones que ahora que ganamos 1.450.000 pesos. Y eso ha sido una cosa perversa que han hecho en el Parlamento. Quién sabe, no tendríamos tantos candidatos si ganáramos 100.000 pesos, pero tendríamos a 14 consejeros regionales que están por el interés de las cosas que tienen que hacerse por la región. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, en el tema de la descentralización soy un crítico acérrimo de este gobierno y de todos los gobiernos. Y se da la contradicción que la elección de los consejeros regionales, lamentablemente tengo que reconocer que se hizo en el gobierno Piñera. Eso es lo que quiero decir sobre la descentralización. Ahora, en el tema de las comunas, yo lo que preferiría es que nosotros los magallánicos fuéramos los que tendríamos que decir dónde queremos comuna y dónde no queremos comuna, y no que lo vengan a establecer por ley a nivel nacional. Yo creo que nosotros sabemos perfectamente nuestras potencialidades y deberíamos tener capaces de administrar nuestro territorio. Esa es mi gran pelea hoy día. ¿Cómo podemos administrar? O sea, estoy, digamos, en un conflicto de cómo nosotros podemos administrar nuestro territorio y no que lo estén administrando a nivel central. Toda la masa de hectáreas y la cantidad de parques que hay en Magallanes, parques nacionales, entre comillas, los administra un órgano centralizado como la Corporación Nacional Forestal. ¿Y por qué no tenemos que hablar nosotros si nosotros tenemos que colocar plata? La plata que se gasta en la inversión de esos parques nace del gobierno regional y no tenemos derecho a hablar. Entonces a mí me parece que es relevante el tema de que nosotros podamos decir, y si estoy de acuerdo con una comuna, Juan, y se las propongo porque yo la verdad es que me he metido en el tema territorial harto y he podido hablar mucho con una persona que a mí me ilustra y le tengo gran afecto y le hago caso bastante en lo que se plantea porque es una persona muy estudiosa que es Mateo Martínez y que me ha dicho que demos la pelea como gobierno regional de crear la comuna Juan Ladrillero, que él le coloca a Juan Ladrillero por un concepto, que es específicamente en Puerto Edén. ¿Y por qué en Puerto Edén? Porque Puerto Edén está a 40 kilómetros lineales de los campos patagónicos de hielo sur. Claro. Y resulta que mientras los argentinos van avanzando con turismo, con científico y con todo, nosotros tenemos todo ese campo de hielo abandonado. Entonces no hay una manera más, me parece a mí, que de generar presencia y de generar responsabilidad en un territorio. Está además planteado, inclusive hasta los gobiernos anteriores a la democracia, la famosa preocupación por las fronteras interiores. Por lo tanto, yo creo que una comuna que había que crear sería la de Juan Ladrillero, con la comuna y con la capital en Puerto Edén. Creo que sería una cosa territorialmente y de mucha soberanía y de mucha importancia para la región. Muy bien, don Miguel. Joaquín Vázquez. Interesante tema, ¿eh? Sí, pues. Estoy de acuerdo que con la descentralización es puro discurso y no se ha avanzado nada. Esperemos que algo avance el proyecto de ley que hay hoy en día y que efectivamente se pueda elegir un gobernador regional, pero también con mayores atribuciones que las que tiene el intendente hoy en día y que se le traspasen más también atribuciones al Consejo Regional. Respecto al tema de las comunas, yo creo que hay un tema muy importante acá y es que cuando se mezclan las comunas que tienen las ciudades principales, digamos Puerto Arenas y Puerto Natales, estas comunas también tienen un área rural, ¿no es cierto? Y la área rural generalmente se ve muy abandonada, se ve en desmedro en el fondo de la ciudad. Entonces yo he escuchado y he hablado con harta gente que trabaja en zona rural y me dicen que estas zonas rurales lo ideal sería pasarlo a otras comunas que sean rurales, por ejemplo Río Verde, que se haga cargo de toda la parte rural de la comuna de Punta Arenas, porque tienen otra preocupación, tienen otro expertise en el tema rural y están 100% preocupados de eso, ¿no es cierto? No tienen las preocupaciones que tiene la gran ciudad, como en el caso de Punta Arenas. Entonces, pues, quién sabe, por ahí se podría hacer una reforma donde sencillamente queden comunas rurales
y comunas que sean urbanizadas como Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, y hay otras comunas con menos aparataje administrativo, ¿no es cierto?, más sencilla, y que se hagan cargo de la parte rural, para que tampoco se pierda el foco, ya que al final todos los recursos van donde vive más gente, por razones lógicas, y muchas veces las zonas rurales aledañas a la ciudad están totalmente abandonadas. ¿Por qué crees tú? Sí, un momento. perdón. ¿Por qué crees tú que no hubo elección de gobernador regional o intendente? Yo creo que el proyecto igual de ley estaba a media. Ya. Como que nada estaba muy claro, había mucha discusión los meses antes, si van a hacer un proyecto de ley, que lo hagan bien y que no estén discutiendo semanas antes de la eventual votación que iba a haber. Perfecto. Juan, vamos a los 2 minutos de Sí, Jorge por Balich supuesto. y después vamos a la réplica, ¿te parece? Jorge Balich. Mira, la verdad las cosas que me parece que hay un delegado que está a cargo, nombrado por la Presidenta de la República, que tiene que ver con las comunas. Creo que hay un delegado que representa a Magallanes. No sé, en algún momento sé que había un nombre. No lo he averiguado, pero cosa que veamos si eso es... ¿A las comunas rurales, tú dices? No, como representante de la comuna, sea Magallanes... Todos los alcaldes, los representantes de las pero comunas. un delegado ante, No. Ya, pero el tema de fondo hay que mirarlo con calma, porque mira, la comuna de Timauque yo creo que es relevante en el futuro. En algún momento hay un sitio de 500 hectáreas para trasladar, y de hecho tú debes haber visto en estos últimos tiempos, hay un caserío importante del lado de Pampaguanaco, que en algún momento partió, pero hoy día se estancó, porque la idea era sacar de la estancia de ¿cómo se llama? Cameron. De Cameron y trasladar todo a Claro. Pampaguanaco. Y entregar proyectos de pyme o de 1 hectárea, Claro, media hectárea. Sí. Claro. Entonces, bueno, ese proyecto quedó, Trunco. quedó ahí, no se ha escuchado más, pero es importante porque el desarrollo de turismo que va a haber en esa zona, con el camino que va a estar abierto allí en Degaya, ¿cierto? Y va a haber un desarrollo turístico importante. Mira, los argentinos, desde Río Grande a Ushuaia, hicieron un pueblito, Tolhuin. Tolhuin, y yo me recuerdo que partió en alguna oportunidad como hacer, tenía 300 personas. Sí. Hoy día es más grande que Porvenir. Sí, po. Tiene hasta autódromo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una pasada obligada Claro. para hacer el turismo que tienen ellos. Yo creo que por eso es bueno darle una mirada regional, una mirada desde el gobierno. Yo comparto lo que dice Miguel, que aquí las decisiones no las pueden tomar el centralismo ni la autoridad de Santiago. Y yo seguro que hay algunos ni conocen el camino de Yendegaya, ¿ah? Y no han venido nunca, lo deben conocer por fotos. Y que estén opinando y tomando decisiones que nos afectan, hay que tener cuidado. Es importante en ese aspecto porque los consejeros regionales tienen muchas atribuciones para poder parar cualquier cosa que afecte al desarrollo de la región. Perfecto. Solo como dato, y vamos a ir con el doctor, la década del 80, la Tierra del Fuego, en particular, teníamos la misma cantidad de habitantes. La Tierra del Fuego chilena con la Argentina. Eso te iba a decir, pues. ¿Y hoy día? 6.000 habitantes el año 77, tanto Exacto. Río Grande con Ushuaia y 6.000 por venir. ¿Y hoy día? Y hoy día por venir sigue con los 6.000 y ellos tienen 140.000. Más Esa que es la- Magallanes. Esa es la visión Más que la política región. que hay. pues. Eso es. Ese es el trabajo que se ha hecho de descentralización. Ya, vamos a la réplica. Doctor Bucus. Bueno, lo que yo quería plantear es que la distribución territorial que tenemos ahora es producto de la dictadura, digamos. No hubo una discusión a nivel, digamos, de la población o una discusión democrática respecto a cómo distribuir el territorio en el país. Y yo creo que eso implica que una parte de esa decisión fue tomada simplemente por un tema de voteos políticos, de decidir cómo convenía más respecto, digamos, a lo que históricamente habían sido las votaciones o las posibilidades de elegir representantes, digamos. Entonces, a mí me parece que la discusión regionalista no pasa por tener una más comuna. Lo de ¿cómo se llama? Lo que mencionabas tú Puerto Edén, de Puerto Edén, sí me parece que es un tema interesante. De hecho, hay
Por ahí yo escuché que hay incluso hasta una discusión de que Puerto deben pasar a ser de la región de Aysén, Sí. porque tenía quizás más facilidades que estuviera allá. Pues, ese tipo de cosas creo que hay que discutirlas, hay que conversarlas, hay que verlas técnicamente, pero yo creo que hay que tener un recuerdo histórico de cómo se hizo la distribución territorial en el momento que se hizo, y eso es una discusión que se debería tener con una constitución, digamos, que permita que sean los habitantes los que tomen esa decisión. A mí me parece que usar recursos en cuestiones burocráticas, administrativas, que no son pocos, tiene un menor valor que usar esos recursos en el desarrollo y sobre todo en el desarrollo, digamos, del bienestar de las personas. ¿Alguien quiere responder a la réplica? No, yo lo que quisiera decir simplemente que el tema está en que Jorge lo esquematizó muy bien, digamos, el tema que pasa en Timauquén. ¿Por qué estamos desarrollándonos en un lado? Cambio de alcalde, cambio de municipalidad, y se van para el otro lado, Claro. y qué es lo que quedó acá, quedó todo abandonado. Entonces eso no puede ser así. No puede haber que dependa de un actor. Es lo mismo que pasa en las municipalidades y yo creo que también en los gobiernos regionales y en los gobiernos a nivel central. No puede ser que venga alguien y empiece todo a hacer de cero, porque no vamos a avanzar nunca de esa forma. Entonces, a mí me parece, yo no ni siquiera de vista, creo que una vez lo vi al alcalde de Timauquén, pero yo lo que les pediría es que reflexione bien respecto a la utilización de las cosas que se avanzaron y las cosas que están bien. No puede ser que simplemente viene una administración, se cambia administración y se lleva todo para allá, digamos, y todo lo que estaba pensado, y lo otro darle la razón a Joaquín en un aspecto que tocó tangencialmente, pero oye, si el problema está que cuando se habla de recursos acá, lo que no se habla es que muchas veces la plata, y lo voy a plantear de nuevo, la plata sobra, lo que falta son proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Los equipos técnicos que tienen los municipios. Hay municipios pequeños que han tenido la suerte de repente de caer equipos técnicos de primera calidad y uno no sabe ni cómo llenan de la mesa de proyectos. Y otros municipios bastante más grandes que no tienen capacidad muchas veces para mover sus proyectos. Mira, yo la verdad es que no me quiero pelear con nadie hoy día, no es casi políticamente correcto, pero hay que decir una cosa. Por segundo año consecutivo, los fondos regionales de inversión local, que son 6.000 millones del FRIL, se entregaron 6.000 millones de pesos. Pregunten ustedes, para que me puedan creer, porque el año anterior, cuando di la cuenta pública del Consejo Regional, dije que había un 18% de gasto. Hoy día hay menos, les quiero contar. Este Wow. año 2017. Terrible. ¿Por qué se cayó el proyecto? No se desarrollan los proyectos. Entonces, Y dentro después, de eso, ojo, que Sombrero es uno de los primeros, ¿no? No, ¿No? en este año no. Ah, Pero, este año pero no, lo ya. que sucede, Pero mira, fue. pero lo que sucede es que en realidad el problema más grave que hay es que finalmente se echan la culpa unos con otros. Hoy día yo te puedo decir, el gobierno regional, porque en la vuelta pasada apretamos la goma, digamos, en las unidades del gobierno regional, tuvieron que ir a decir la verdad y bueno, habían culpabilidades repartidas en realidad. Pero hoy día la verdad es que hay municipios, yo no los voy a colocar en evidencia hoy día, pero hay municipios, es lamentable la cuenta que no fueron a dar del FRIL, el avance que tienen, y son fondos regionales de inversión local que casi son 6.000 millones de pesos. Yo quisiera recordar algo, compartiendo lo que está hablando Miguel. En una oportunidad, siendo doña Eugenia Mancilla la intendenta, se tomó una conversación que lo conversaron, creo que fue, no me recuerdo, capaz que haya sido tú en esa época, que era el presidente de la Comisión Interior del CORE, y se habló con la intendenta, plena conversación de los consejeros regionales, y le dijimos a la intendenta, ¿por qué no nos sentamos en la mesa todos los consejeros regionales? Llegue con toda su cartera de proyectos, póngala arriba de la mesa, discutamos 2 días, conversemos en un lugar que nadie nos moleste y veamos las prioridades. Y lo hicimos, estuvimos en Penitente, ahí en Sí. Llanura Llana. Hicimos un trabajo extraordinario y llegamos a fin de año con toda la plata, ¿te recuerdas? Yo creo que falta la voluntad, yo creo que la primera autoridad tiene que darse el espacio de conversar en quiénes le van a aprobar los proyectos. Yo no, el otro día leía en el diario que había alguien enojado porque no le habían bajado un proyecto y le significaba. Además, los consejeros regionales Claro. están al margen de la ley cuando hablan de. No pueden pedir que bajen. No, es penado, pues le puede costar el puesto. Tienen que abstenerse. Así Le puede costar el puesto. Si hay alguien que reclama al Le Tribunal puede costar Electoral, le cuesta el cargo. Porque no puede. Por eso Juan está sentenciado que no puede presentar proyectos del área de Salud mental. Pero, De alguna forma se va a hacer. Yo los presento por ti, Juanito. pero son cosas que pasan y realmente. Es así, es así. Entonces, Es así.
O sea, yo tengo que decir en virtud de eso que los primeros consejos regionales, los primeros dos o por lo menos, y yo recuerdo con especial cariño el primero por supuesto, pero eran semanas de trabajo para poder llegar a la cartera de proyectos. Y hoy día, la verdad es que los intendentes se acostumbraron a ir bajando toda la semana, bajan 1, 2 o 3, y eso genera también algún nivel de espera en los municipios. Yo creo que los municipios tienen que colocarse más activos, y yo creo que eso es el tema importante. Yo les prometo, de verdad, no es primera vez que tengo que decir que de repente en noviembre yo me he opuesto, porque cuando usted sabe que hay una cantidad de recursos que hay que gastar. Entonces, cuando te está llegando septiembre, octubre, y tú ves que te está quedando remanente y que los proyectos no se van a desarrollar, después empieza, no quiero decir nada, no sé a tergiversar, pero va a decir, toma Wander 2 millones allá, tú 4 millones, 6 millones y llegamos a 0, ¿cachai? Se empieza a repartir entre las instituciones los recursos en transferencias que el gobierno regional después pierde el control, ¿me entiendes? Se hacen programas, yo no estoy diciendo que no se ocupe la plata, pero digamos, la cosa tampoco es gastar por gastar. Claro. Sí. ¿Me entiendes? La idea es gastar con eficiencia y eficacia, y en eso nosotros no nos podemos meter, porque lo que dice Jorge, la verdad, es un porte de una catedral. O sea, no existe ninguna posibilidad que los consejeros, y eso se lo contemos hoy día, estamos terminando la época de la campaña. Yo tengo que decir, hay que contárselo a la gente que le ha ido a hablar de proyectos, la gente que le ha ido a hablar de que le van a subir las rentas, de que se va a hacer un proyecto, no sé qué cosa, está mintiendo. Me imagino que no tiene la intención de hacerlo, pero tienen que saber que los consejeros no presentan proyectos. Nosotros aprobamos proyectos que nos presenta el Ejecutivo. Muchas veces tenemos la oportunidad de decirle al Ejecutivo, como dice Jorge, nos sentamos todos, porque esa es la única cosa que tienen que tener claro. Y ojalá que todos los que lleguen al Consejo Regional sepan una cosa. El Consejo Regional, la única parte en que se escucha más fuerte es cuando tiene unidad de sus consejeros regionales. Y eso se da en muchas ocasiones, donde se olvida que este es de la derecha, que este es de la izquierda, que este es del centro, y luchamos todos por una cosa que yo creo que es la fundamental, los intereses de la región de Magallanes. Eso creo que es fundamental decirlo. Sí, obviamente yo quisiera, digamos, agregar en ese sentido de que por eso es tan importante que el intendente o gobernador regional, como se llame, sea electo, de manera que sus decisiones también influyan, o sea, tenga en consideración que va a haber un juicio político y va a haber un juicio de la comunidad. Ahora, a mí me parece que igual es posible que estando en ese lugar sí se pueda de alguna manera tener influencia para que ciertos proyectos que pueden ser considerados relevantes por la población o muy necesarios, el intendente los ponga, digamos. Yo creo que de esa forma... O sea, eso se puede hacer cabe la duda, solamente, como te digo, con unidad. Obvio que tiene porque que ser si con hay unidad. 4 consejeros que quieren un proyecto y otros 4 que quieren otro y otro que en realidad hay que colocarse de acuerdo en el consejo, y yo creo que ese es un tema relevante. Este consejo lo ha logrado en varias ocasiones y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito en la inversión. Yo quisiera agregar una pequeña cosa respecto a las unidades técnicas que mencionó Miguel, y que es una cosa súper relevante. Yo lo he vivido de experiencia trabajando acá en la parte como digamos de ingeniería. Hoy en día no hay ningún estándar de bases técnicas para los proyectos. Entonces lo que pasa es que llega un proyecto de una comuna con unas bases muy pobres, el de otra comuna con unas bases regulares. No hay ninguna estandarización de los requerimientos de las obras, que muchas son similares, solamente que se realizan en distintos lugares. Entonces no hay ningún estándar. Entonces, ¿qué resulta esto? Que muchas veces las municipalidades crean unas bases que son pobres, sobre todo las municipalidades que cuentan menos recursos, y los proyectos se caen, no hay postulantes, se vuelven a caer, se licitan 3 veces, muchas veces se podría licitar primero un estudio, no se hace. Entonces, al final, es muy importante que la unidad técnica sea sólida, y ojalá se pueda lograr una consolidación de bases también a nivel regional para que las municipalidades tengan donde sacar, ¿no es cierto?, un manual básico, y que todas las licitaciones vayan acompañadas de ese manual. Eso a mí me tocó hablarlo en la Cámara Chilena de Construcción con los distintos actores, y todos concuerdan lo mismo. Hay demasiada discrepancia, se pierde tiempo en cosas administrativas que se podrían regular fácilmente y que acelerarían todos los procesos de adjudicación. Es muy importante lo que dice, ya te doy la palabra, lo que dice Joaquín, porque incluso más, muchas veces en obras en municipios chicos llegan delincuentes de cuello y corbata de Santiago, vienen a decir, no, le vienen a vender la pomada, señor alcalde, licitemos la obra, listo, pum, y llegan y se van. Le pasó a Porvenir, hay que decirlo. Porvenir, que tiene un exiguo presupuesto municipal de 1.800 millones y de eso gasta 350 en educación, tiene que pagar 60 millones porque pasa a ser codeudor de los sueldos de los trabajadores.
Mira, yo no quiero sacar más ejemplos, pero voy a sacar uno lamentable de Puerto Natales. Hace 1 año y medio que estamos esperando que se solucione el problema de la piscina del centro de rehabilitación, porque esa piscina la llenan de agua y pierde agua. ¿Sabe cuántas observaciones sacó el técnico que mandamos de la unidad del gobierno regional? 87 observaciones. Desapareció el contratista, desapareció el proyecto, desapareció la inversión. Y esas cosas hay que plantearlas. No es porque yo quiera pelear con el alcalde. Ha pasado, como tú bien dices, por venir, que se construyó una cancha de biker, no sé cómo se llama, estos niños que hacen ejercicio en bicicleta, se construyó en el sitio de al lado donde correspondía. O sea, le fuimos a construir a una persona que tenía un sitio, ahí le construyeron y la cuestión era al otro lado. ¿No es así? Claro. Entonces, eso no puede seguir pasando. Pero eso... Para eso nosotros tenemos que tener, y ustedes tienen que entender que el gobierno regional, quien quede en el Consejo Regional, tenemos que tener suficientemente el respaldo para poder enfrentar esa situación sin que se atraviese el fantasma político. Ese es el tema. Y se los digo con honestidad, porque si yo me voy a colocar a defender mi gobierno, porque este es el gobierno, voy a tener que dejar pasar un montón de mugre, esconderla debajo de la alfombra, y eso no corresponde. Uno tiene que decir porque acá lo que se trata es que se utilicen bien los recursos. Y no es que uno quiera atacar, igual que ese famoso vertedero de Puerto Natales. O sea, 4.000 y tantos millones de pesos ayer están botados y no sabemos si el perclorado de la última piscina va a contaminar o no va a contaminar el estero que entrega el agua potable. Por eso que nosotros no queríamos entregar los 900 millones que faltaban. Claro. Entonces, falta una aprieta en las unidades técnicas, yo creo que es importante, y ojalá pudiéramos avanzar y ojalá nos dieran atribuciones para generar una reglamentación regional, que hay algunos que la dicen que la tenemos, pero nosotros, para ser francos, hemos tenido que pedir que alguien vaya a ayudar, porque hay la única profesional de apoyo que tiene el gobierno regional está embarazada y que ojalá tenga su guagüita lo más pronto y lo mejor posible, pero después estuvimos 8 meses sin profesional de apoyo, ahora nos mandaron una persona que está aprendiendo recién a trabajar y esa es la persona que debería nutrirnos de la información del tema. Claro. Entonces, eso también falta y hay que decirlo. Pero mira, hay una cosa que ha pasado y pasa y espero que no vuelva a suceder. A ver, tú estás hablando del proyecto de la piscina de Natales, ¿cierto? Del centro de rehabilitación, una piscina terapéutica. Claro, pero fue con el proyecto del gobierno regional, con plata del gobierno. Pero por supuesto. Entonces, ahí hay un proyectista, hay una edición que hizo ese trabajo. Sí, claro. Una unidad técnica. Claro. Y esa unidad técnica tiene sus ingenieros, tiene sus responsables. Sí. ¿Qué les pasó? No le quiero preguntar. Mira, ¿para qué te pregunto? Es que, ¿sabe qué, Jorge? Es amigo tuyo el que tiene que responder por eso. Así que no te lo vayas a repetir. No, yo no tengo. No, si tienes amigos, sí, es que es amigo tuyo. Cuando hay cosas que están mal hechas, ¿cierto? Cuando hay cosas que están mal hechas, tiene que haber responsables. El jefe, mira, yo estoy de acuerdo. Pueden votar. Todos estamos de acuerdo. 1.000 millones, no sé cuánto costó la piscina. No me recuerdo el precio total, pero va a costar bastante más que eso si es que tenemos que hacerla de nuevo, porque en realidad lo que nos informaron que eran, creo que 14.000 litros de agua en una semana es desaparecen. Es impresentable. Yo creo que aquí... Hay un centro minero que se hizo, se construyó, se empezó a construir, se avanzó un 15%, se abandonó, murió el contratista, desapareció, otro proyecto... Esos son delincuentes de cuello y corbata. Eso digo yo, es lamentable que esta plata que pone el gobierno a disposición del gobierno regional para hacer cosas bien hechas. Y si hay algo que lo hacen mal y hay gente que es responsable, debe irse. En una empresa privada se va, ¿cierto? ¿No es así? Estoy de acuerdo. Yo quería decir algo quizá un poco más general. También me acuerdo del muelle de Puerto Edén, sí, que ha sido como cancho de fútbol más o menos, sí, pero no para muelle. Sí. Bueno, creo que hay ciertas cosas que también dependen de nuestra legislación, de nuestra constitución. Sí. O sea, el hecho de que el Estado sea subsidiario, sí, hace que la Seremi o los ministerios o quienes deberían tener la normativa y fiscalizar la normativa, sean entes que sean profesionales, expertos y que sean funcionarios del gobierno, del Estado, no quiero decir del gobierno, del Estado. Sí, sí. Y esos funcionarios del Estado tienen que tener la oportunidad, la capacidad, el tiempo para poder de verdad fiscalizar, y no que las licitaciones tienen que licitar fiscalizadores además, sí, lo cual genera un altísimo costo. Y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los ministerios o la Seremi? La Seremi puede fiscalizar la licitación fiscalizar la licitación del que licita. Y eso sube mucho los costos y las posibilidades reales de que eso se pueda hacer es muy baja. Entonces, hay que ponerle más recursos
al control del Estado. No a un gobierno cualquiera, sino que al Estado. El Estado tiene que tener mayor capacidad de fiscalización y de intervención en las decisiones y no traspasar todo o tantas cosas por este Estado, digamos, subsidiario que no tiene la posibilidad real de invertir, aunque la tiene, pero es muy complejo lograrlo. Oye, Juan, yo toca un tema que acá Joaquín va a tener que saltar porque yo creo que la verdad es esa, o sea, se vende mucho la pomada de los contratos con autocontrol y control de calidad interno de las empresas, para ser franco. Y a mí me parece bien, yo por ejemplo, no es que quiera plantearlo, pero he estado, digamos, invitado y soy convidado y soy un admirador profundo del trabajo que hace la Cámara Chilena de la Construcción. He ido mucho. Sí. Y a mí me parece súper bien, pero lo que dice Juan es verdad. O sea, de repente, para generar, digamos, la libertad, entre comillas, se vende y se licita con inspección incluida. Yo simplemente, y no quiero pelear, pero acá creo que Juan me puede ayudar porque yo tengo que darle una respuesta a la gente que he encontrado. O sea, ¿qué opinan y qué me van a responder de las baldosas que se están cayendo en el hospital? ¿Paredes completas o no es así? ¿Y que tenemos alguna posibilidad de arreglar eso? Eso lo es una empresa privada. Y es cierto que por contrato, eso me contaron el otro día, que por contrato, por ejemplo, tú vas al gobierno regional, ¿ya? Y tú dices, son 1.000 millones, ¿ya? Sí. Para hacer una plaza. Estamos dando un ejemplo hipotético, pero... Una plaza grande. claro, una plaza grande. Pero tú por contrato después se acostumbran las empresas a pedir un 10% adicional. Sí. O sea, Es casi... Eso está normado ya. Eso es casi, Ya, casi es una costumbre, práctica, es una práctica. Y eso encuentro yo que es ilegal. Y acá Joaquín va a poder conversar. Porque si nosotros, los dos tenemos una empresa y participamos de un proyecto, de una postulación a un proyecto, yo me tiro con el 90% nomás. Bajo y él lo va a hacer bien, se va a presentar con lo que le cuesta el proyecto. Claro. Y resulta que yo una vez que me logré, porque me tiré más bajo que él, ¿no es cierto? Bajándome un poquitito, después lo saco y le mando el 10%, que es más caro de lo que toca costar. Claro. Eso es una práctica habitual y hay que decirla con honestidad. Entonces, tenemos que mejorar la política, tenemos que mejorar los negocios. Yo creo que en el fondo tenemos que mejorar la moralidad de la sociedad, porque es la única manera que podamos arreglar las cosas. Y yo creo que acá hay un montón de gente de buena voluntad. Yo creo en la buena voluntad de todos los candidatos a consejeros regionales y creo que entre todos los que queden podrán hacer lo que corresponde, pero creo que por allá va el camino. ¿Sabes por qué? Porque lo final que quiero decir, la verdad, no me quiero robar el micrófono, pero es que han dicho cosas muy importantes ustedes. Yo la verdad quiero felicitarte, Alejandro, porque la verdad es que en el trabajo de la misma, este es el foro que más me ha gustado en realidad. No es que no me hayan gustado los otros, pero me ha gustado ¿por qué? Porque Juan dice algo. Por una parte hay una empresa, hay una visión política que aboga por achicar el Estado lo máximo que pueda. Y por otra parte yo le tengo que decir lo que dice Juan es una verdad inmensa. Oye, no tenemos quien fiscaliza la pesca porque la gente hace la pesca, casi tiene que pedirnos plata para la benzina. ¿Ah? No tenemos quien fiscalice a los gallos que talan el bosque, porque no tenemos quien vaya a mirarlo. ¿Me entiendes? O sea, existe una deficiencia en la fiscalización fundamentalmente. Ahora, a mí me apasiona mucho el tema porque yo trabajo en control de calidad hace 40 años. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, a mí me apasiona ese tema, pero en realidad es como, mira, yo una vez lo vi. Yo me preguntaba por qué siempre habían de repente una pila de muestras de hormigón, digamos, cuando se pavimentaban los caminos. Entonces, por ahí yo dije, no, es que la fiscalización la hace el Ministerio de las Públicas. ¿Y cómo la hace? O sea, para ser honesto, quienes hacían las obras sabían dónde iban a sacar las muestras. Y todos sabemos que en una economía de escala, echarle 3 bolsas menos de cemento en ese sector o echarle 3 bolsas más, genera, digamos, una distorsión. Por eso que hay que cambiar el tema de la ética en los negocios, en la política y en todas partes. así es. Ya, vamos al último tema. Nos alcanza, tenemos que dar 6 minutos. Ya nos vamos a pasar ahí un poquito, Leo, pero vamos a estar ahí, la vamos a hacer corta. Ya, el próximo 29 de noviembre, ya post elecciones, el intendente Jorge Fly está citado a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Zonas Extremas. ¿Por qué? Porque hay discrepancias sobre respecto a la aplicación de las leyes de excepción. Y esto fue una iniciativa del diputado Juan Morano, hay que decirlo. Y Morano, mira, dice textual: de ser efectivo que por vías administrativas se está impidiendo a las empresas acceder a los beneficios de la ley de excepción, no tiene sentido seguir con la norma si el Ejecutivo no está dispuesto a respetarla. ¿Cuál es la opinión de los candidatos? Juan Bucos, y 2 minutos. O sea, yo pienso que las leyes de excepción son fundamentales y deben seguir existiendo porque permiten, obviamente, tener ciertas garantías o oportunidades, digamos, de desarrollo. Lo que sí, y vuelvo a decir que esta es una materia de la cual yo desconozco muchas cosas y tengo que aprender, digamos, pero
creo que hay una cierta crítica base, que las leyes de excepción no le han dado muchas facilidades o oportunidades a los trabajadores realmente, sino que han sido leyes que favorecen más a los empresarios sin desconocer que eso es un derecho, un valor y que también es respetable. Pero yo siento que las leyes de excepción deben también tener posibilidades de que, por ejemplo, los sueldos de nuestros trabajadores sean mejores, que tengan, porque esas platas extras, digamos, o esos recursos que no se deben pagar por impuestos o lo que fuera, también deberían quedar en manos de los trabajadores un poco más y no solamente de los empresarios. Perfecto. Esa es la 889. Sí, y otra. Claro, estamos hablando también, en general. al final Miguel todo. Sierpe. Bueno, decir que lo que plantea Juan en algunos momentos, y sinceramente lo hemos logrado, con la CPC, con la CUT, con el gobierno regional. Yo creo que tú estabas en alguna de las participaciones de eso. Hemos llegado varias veces a acuerdo de tener una postura sobre el tema de las leyes de excepción. Pero basta que se desembarque uno de los actores, que en este caso, por ejemplo, todos los parlamentarios estaban de acuerdo, uno se bajó y se fue a negociar por su cuenta y terminó la solución de las leyes de excepción. Entonces, yo sobre las leyes de excepción lo pienso que es súper importante. Yo creo que esa reunión del 29, yo lamentablemente por una razón de la empresa no voy a estar en Chile, pero yo les pediría que la sigan muy atentamente, porque yo espero que ahí también se aclare que finalmente el gobierno cedió a una demanda enorme y que a ti te va a interesar fundamentalmente para después el tema de las elecciones, es que estaría retirando el estatuto antártico que le quitaba que he reclamado tanto, digamos, porque le quita la administración del territorio antártico a la región de Magallanes. Chúngale. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Noticias de Esperar eso. que el intendente sea capaz de representar efectivamente a la región. Ya lo hicimos ya, así que no hay problema. Está citado también el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre. ¿Qué consejero lo acompaña? Al intendente a esa no tengo idea. Por lo menos Morano a mí me dijo que no había consejero, pero vamos a ver. Ya, Joaquín Vázquez. Ya, la ley de excepción, claramente, bueno, hay varias, quizás las más polémicas hoy en día son la Tierra del Fuego y Navarino, Eso. que otorgan un ingreso del 20% sobre, o sea, un bono, subsidio del 20% sobre el total de las ventas, y no tiene tope y no tiene condiciones. Entonces yo creo que ahí es donde se está yendo muchos recursos. Hoy en día al final se instalan empresas solamente para mover la mercadería que pase por ahí, ¿no es cierto? Y mandarla al resto del país. En Río Grande. Y para cobrar el 20%. O sea, el negocio pasa a ser el 20% del Estado, que al final es mayor rentabilidad que casi cualquier empresa común y corriente. Pero al final el problema, yo creo que todos los subsidios lo que buscan es, o leyes de excepción en este caso, buscan desarrollar negocios donde no es posible, no es viable, dado su condición geográfica, como es Tierra del Fuego y la isla Navarino, que están muy aislados, entonces lejos de los centros de consumo, entonces este 20% ayuda. Pero también hay que tener cuidado porque se están desviando ya recursos importantes a través de las leyes de excepción, y hay que ver el impacto real de cuánto empleo generan, cuánto realmente dejan en esta zona, y si dejan algún beneficio o si contratan mano de obra local. Muchas veces es mano de obra que es temporal, ¿no es cierto? Va por las temporadas, dependiendo de la industria. Entonces, ahí creo que hay que revisarlo. Ha generado buenas inversiones en Tierra del Fuego y en Navarino, sí, es verdad. Pero yo creo que también amerita una revisión, dado la alta cantidad de recursos que hoy en día se otorga a las empresas que operan bajo estas leyes. Muy bien, Joaquín. Jorge Balich. Sí, es preocupante. Yo creo que hay que mirarlo con calma y con atención. Indudablemente que los abusos están. Eso ya ha pasado anteriormente. O sea, hace 10 años Corma se llevó 11.000 millones. Viejo. Sí, pero también ha permitido tener desarrollo las leyes. Sí, claro. Entonces, me quedo que yo creo que falta fiscalización, falta mejorar. Además, las leyes no es llegar a cambiarlas porque tienen fecha por ley. Creo que la ley Navarino hasta el año 22, ¿o no? Y le queda mucho tiempo por la forma que están hechas las leyes. Pero si hay que revisarlas, revisémoslas, para que no haya abuso. Pero esas leyes tienen que continuar en la isla. O sea, la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, por ningún motivo, y sobre todo lo que significa el turismo que se está destinando y que puede tener un tremendo desarrollo. Por lo tanto, sería una pena que esta reunión que va a tener el 29 intendente traiga
resultados que no sean beneficiosos para nosotros. Yo he escuchado mucho la opinión me llama la atención y me preocupa del Seremi de Hacienda con respecto a esto, que ha sido una opinión bien no muy amigable para los intereses de la región. Esa es mi opinión, lo que yo... Bueno, me imagino que el intendente irá a la comisión con el Seremi de Hacienda, pues si el ministro va a estar. Ya, hay una sección nueva acá. 1 minuto van a tener los candidatos para la consulta ciudadana. Entre toda la gente que nos miró, que nos está mirando, mira, 642 personas nos están viendo solo en la transmisión online, en la página del Facebook Live, ¿no? Más los que nos escuchan, nos ven por los canales de televisión. Y elegí una pregunta de un auditor, que me la pasó Leito Busto, que dice: me gustaría consultarle a los candidatos sobre su posición de la más de 290 personas que fueron despedidas en la Empresa Nacional del Petróleo, en ENAP. Esto fue en la época de Piñera, ¿no? Uh-huh. Y que ahora están a punto de concluir la demanda. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, Juan Ponce? 1 minuto. Bueno, creo que es posible que esas personas, digamos, hayan sido despedidas buscando, digamos, una mayor eficiencia en el rol, digamos, de esa empresa. Sin embargo, yo creo que siempre está ahí el fantasma de la privatización y de hecho Piñera, digamos, el expresidente Piñera favoreció más a las empresas externas, digamos, que el ENAP cuando estuvo en el gobierno y las visitó más y se preocupó mucho más de eso. Creo que, o sea, yo me imagino que si los trabajadores que fueron despedidos ganan esa demanda es porque efectivamente las cosas no se hicieron de la manera que debieron hacerse y fueron hechas en forma incorrecta. Perfecto. En un futuro gobierno, ya a partir de marzo del otro año, y que se diga se va a privatizar ENAP, ¿cuál sería tu postura? No, por supuesto, imposible. Ya, a pelear. Sí, de todas maneras. Ya. Miguel Sierpe. Yo la verdad es que voy a decir simplemente un tema, te la voy a hacer cortita. Yo me tengo que inhabilitar en este tema y me tengo que inhabilitar porque yo soy testigo por parte de los trabajadores, porque creo que la empresa abusó de los trabajadores. Yeah. Y perjudicó a los trabajadores notablemente, y de hecho ya fui a juzgado a declarar en una primera ocasión y soy siendo parte del juicio, digamos, en favor de los trabajadores que me pidieron que vaya a hacerlo, y lo fui a hacer absolutamente consciente de que, a pesar de que yo trabajo en ENAP, voy a ir a decir lo que a mí me parece, que la empresa no actuó como corresponde con ellos. Bueno, igual tengo que hacerte la pregunta, más allá que seas parte de ENAP, en un eventual futuro gobierno que se diga se privatiza ENAP. Mira, la verdad es que yo creo, estoy a puertas de que me digan chaito, pero independiente de eso, creo que la Empresa Nacional del Petróleo ha demostrado con creces que no puede ser reemplazada por una empresa privada. Y acá quiero decir una cosa que a Joaquín ya se lo había repetido, cuando se hablaba, digamos, del tema de que con la empresa de ENAP se quejan de algunas faltas de transparencia respecto a los precios y todo eso. Yo creo que efectivamente, digamos, ahí hay un tema que la empresa debiera transparentar. Sin embargo, hay que decir que durante la administración anterior se licitaron bloques en general para empresas privadas. Y bastó que bajara los precios del crudo a nivel internacional y todas esas empresas desaparecieron, excepto Geopar, que todavía queda con unos cuantos pozos. Pero desaparecieron todos porque se les terminó el negocio. Y la que permaneció acá aguantando el chaparrón y sacó adelante el tema del gas para la región de Magallanes fue ENAP. Entonces, yo, más allá que me quieran tildar muchas veces, tampoco que sea políticamente correcto, pero yo tengo la primera camiseta de Magallanes, pero no puedo dejar de tener la empresa de la ENAP también, porque la ENAP me ha dado todo desde que entré, siendo un monsalvete, hasta la educación de mis hijos, y creo que además no es por eso, es porque la Magallanes ha demostrado y lo sigue demostrando. El Fondema, acabamos de hablar, todos los caminos que hizo en Magallanes ENAP, a pesar que el Estado le debe mucha plata, creo que ENAP debe seguir siendo pública. Perfecto, muy bien. Joaquín Vázquez. Respecto al tema de los trabajadores, soy sincero, desconozco el tema y espero que la justicia falle a favor que falle de forma correcta y sean los beneficiados los trabajadores si corresponde, y si no, bueno, lamentable, pero no conozco mayores detalles. Y en un eventual futuro gobierno, en marzo, que te digan, tú eres consejero, y digan, se privatiza nada. Mira, yo creo que INAP no se puede privatizar, sobre todo si lo veamos de un punto de vista regional. O sea, acá las fluctuaciones hoy en día del precio del petróleo son muy altas, una empresa privada
no va a participar, no creo que se pueda privatizar, que haya alguien disponible para eso, porque hay pérdidas constantes o es demasiado variable. Las empresas privadas se van porque capitalizan las pérdidas, ¿no es cierto? ENAP no es el caso. ENAP, si tiene pérdidas, siempre va a recibir plata del Estado. Pero a mí me gustaría que ENAP sea más transparente. Que sea más transparente, sobre todo en el tema Methanex. Porque eso ya es algo que lleva demasiados años y que hay algo que indica que se usa indirectamente el subsidio al gas para vender gas más barato de Methanex. No te olvides cuando partió el contrato de Methanex. No, sí es verdad. Ya, Ya, pero eso lo va a dar para otro día. Pero Claro, nomás. Oye, yo digo por eso, abogo por más transparencia. O sea, hay algo ahí medio raro y lo ideal sería que se aclare a toda la región. Muy bien. Pero ENAP tiene un rol crucial y sobre todo en un mercado tan inestable y al final son los únicos proveedores hoy en día de gas para la ciudad, entonces no podemos llegar y privatizar. Perfecto. ¿Ya? Ya, finalmente, Jorge Balich. Bueno, yo creo que fue un tremendo error que cometió el gobierno de Piñera haber despedido a los trabajadores de ENAP. Y también fue un tremendo error de haberse metido con el tema del gas, que eso le costó caro. Y con respecto a que puedan privatizar ENAP si hubiera un eventual cambio de gobierno, me da la impresión que con todo lo que tuvo en su mejor periodo, si fuera Piñera el presidente, yo creo que no está en condiciones de tomar una actitud. No, más allá de Piñera, cualquier gobierno que asuma en marzo. Yo pensé que me estaba... No es por Piñera en específico. No te adelante con los resultados. No, pero voy que yo creo que ENAP es una empresa estratégica para el país. Y aquí ENAP siempre ha puesto la cara cuando ha habido problemas. Aquí hay una cosa que pasó hace poco tiempo, era un par de años, en cual tuvieron los aviones parados en el aeropuerto en Santiago porque no tenían combustible en los aviones. ¿Te recuerdas de ese? ¿Y qué pasó? Que la empresa que abastecía con combustible a las aerolíneas en el aeropuerto compraba productos limpios que llegaban, productos de queroseno de avión, pero resulta que le fallaron los barcos y se quedó sin combustible y los aviones no tenían en ese momento combustible para poder ser. Y rápidamente llamaron a ENAP porque le echaron la culpa a ENAP que no vendía combustible ya en ese momento. Yo no tengo problema para tener combustible, pero yo tengo que preparar mi refinería para tener combustible de avión. Y si a mí no me compran el combustible de avión, yo no sigo haciendo combustible de avión, hago haciendo combustible que yo tengo mercado dentro del país. Y gracias a esa medida, quiero decir que los estratégicos que hay en ENAP, hay un acuerdo que están obligados a comprar el 50% del combustible de ENAP para que ENAP tenga el sustento de producir. Por lo tanto, es muy difícil que a ENAP lo toquen. Yo creo que ENAP va a seguir siendo una empresa del Estado. Quizá haya que transparentar algunas cosas. Eso lo verá el gobierno. Ya, muy bien. Una cosita a mí me gustaría decir, porque Joaquín, perdónenme, lo cobran de mis frases, pero ¿sabe qué? Voy a decir algo, porque lo que pasa es que Joaquín planteó un tema que a mí me parece que tiene que quedar claro. Cuando hablan, dice, cuando ENAP pierde plata, finalmente la plata se la pone el Estado. La verdad que lo que ha colocado el Estado es el subsidio para que los magallánicos tengamos el gas al precio que lo tenemos. Sí. Porque yo te voy a partir diciendo que la primera deuda, los primeros 1.000 millones de pesos de la deuda de ENAP, se dio en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando hubo una crisis energética con el tema del corte de gas, y ENAP tuvo que comprar una cantidad enorme de crudo, llenar sus refinerías de crudo, por decirte, a 100, y en menos de una semana la cosa bajó a 5, y toda esa pérdida, fueron 1.000 millones de dólares, lo tuvo que absorber la Empresa Nacional del Petróleo. Eso es lo que quería decir. Ya, perfecto, está bien. Ya, Leo, nos pasamos, pero te dije, ya. No, al final el reto me lo va a llevar. Yo, ya voy, muchas gracias por su sintonía, de verdad. Muchos comentarios ahí saludando a cada uno de los candidatos. Mira, llegamos a 710 personas ahora, así que de verdad, muy agradecido. Y bueno, este es el aporte de Polar Comunicaciones como un hecho también de educación pública, de que puedan ver las distintas posturas. Chicos, suerte para todos este día domingo, ¿eh? Más allá de quién sea electo o no, están jugando. Que vayan a votar, no importa por qué, que vayan a votar. Que vayan a votar.
Y con la fe puesta en el desarrollo de Magallanes. Y ojalá esa camiseta de regionalismo, porque el regionalismo no es de nadie, ni de ningún puerto político. Que no sean solo los adultos mayores que no den el ejemplo como siempre. Ojalá que vayan los adultos mayores y que vayan todos los adultos mayores que tienen una conciencia importante, pero que los jóvenes empiecen a copiar y que empiecen a participar en el desarrollo de nuestra región. Y de esta forma terminamos entonces nuestro último debate de consejeros regionales. Así que este domingo de muy tempranito, hoy día me dijo el jefe que vamos a estar de las 6 de la mañana, Leo. Con Juan Miranda, imagínate. El radio controlador no va a votar por mí. Chao, que descansen. Buenas noches. Lindo debate. Chao.